El año pasado, las exportaciones de energía eléctrica superaron los 500 millones de dólares, un nivel casi 4 veces más alto del pico previo que se había dado en 2017. Con esos números, la energía eléctrica, se convirtió en el sexto producto de exportación de nuestro país. Después de ese hito, y considerando que hablamos de un sector que ha atravesado transformaciones profundas en las últimas décadas y que cobró gran relevancia acá, en Uruguay, les proponemos que el análisis económico de hoy esté enfocado en repasar qué ha estado pasando, qué evolución reciente tiene el mercado eléctrico uruguayo. Para eso estamos con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muy bien. Delfina, como decía Emiliano, bueno, las exportaciones de energía eléctrica fueron récord del año pasado. ¿Qué viene pasando con esas exportaciones este año, lo que va de este año? Bueno, de acuerdo con las cifras publicadas por ADME, que es la Administración del Mercado Eléctrico, la entidad que gestiona el despacho de energía al sistema, los volúmenes exportados de energía eléctrica a la región cayeron 13% en enero-julio de este año respecto a enero-julio del año pasado. De todas formas, estamos hablando de volúmenes todavía muy altos en una perspectiva de largo plazo, que fueron unos 970 gigawatts hora. Lo que se destaca es el cambio de destino respecto al año pasado. En 2021 casi el 80% se había exportado a Brasil porque tenía una necesidad muy importante de cubrir su demanda local al estar atravesando una sequía muy grave. Y por el contrario, en lo que va de este año, más del 90% del total exportado fue hacia Argentina. Uh-huh. La pregunta que me surge es, bueno, por un lado, ¿estamos produciendo más electricidad para mantener niveles altos de exportación o es la demanda local que está siendo menor? Bueno, en enero-julio de este año la producción nacional de energía eléctrica fue muy similar a la del mismo periodo de 2021, de unos 7.700 gigawatts hora. En una mirada larga, la realidad es que el consumo interno de electricidad hace muchos años que no varía de forma relevante, sino que más bien fluctúa dentro de un rango. Eso está en línea con una economía que crece relativamente poco y con avances tecnológicos que tienden a ser más eficiente el consumo de electricidad. Lo que en general se señala es que Uruguay tiene holgura en términos de capacidad instalada por las inversiones que hubo en el sector, y al mismo tiempo nuestros vecinos tienen restricciones propias de generación de electricidad para abastecer su demanda. Entonces es en ese marco que se debe entender este proceso de mayores ventas de energía a la región que estamos viendo desde hace unos años. Antes se advertía que el desafío estaba en conseguir precios más atractivos en esos negocios de exportación, pero eso parece haber cambiado. ¿Cómo es eso? A ver, ¿estamos vendiendo energía a precios más altos? Sí, ya desde fines de 2020 que empezamos a vender energía eléctrica a nuestros vecinos a precios más altos a lo que venía siendo habitual en años anteriores. Como para poner una referencia, desde el cierre de 2020 a la fecha se están registrando precios de venta que van desde los $80 por megawatt hora hasta niveles por encima de los $200 por megawatt hora. Cuando en años previos, salvo en casos puntuales, en general se observaban precios de venta de alrededor de $50 por megawatt hora. Sin embargo, Romina, es importante notar que si bien estamos viendo precios de venta más altos, los menores volúmenes exportados de energía eléctrica implicarán menores ingresos de divisas por este concepto. A ver, ¿a qué te referís concretamente con eso, Delfina? Bueno, en 2021 las empresas públicas en su conjunto registraron un resultado primario positivo. Y eso se explicó esencialmente por un mejor desempeño a nivel del resultado primario de UTE, que reflejó justamente ganancias extraordinarias obtenidas por la exportación de energía eléctrica a Brasil. Este año, con menores volúmenes exportados, probablemente se dará cierta reversión de esos resultados, aunque la magnitud dependerá obviamente de cuánto se termine exportando en lo que resta del año.
sobre eso, hace un tiempo trascendió que la programación energética de Brasil ya está contemplando compras de energía a Uruguay en los meses venideros, así que puede ser que volvamos a tener algunos flujos de ventas hacia Brasil próximamente. Bien, está claro el punto. Ahora, volviendo a las cifras de producción nacional de energía, Uruguay sabemos hace tiempo que se destacan las comparaciones internacionales por la alta proporción de energía generada a partir de fuentes renovables. ¿Podemos actualizar esas cifras, te parece? Sí, claro. Entre 2014 y 2020, más del 90% de la energía eléctrica se produjo con fuentes renovables. Y en varios de esos años incluso la proporción llegó a ser de hasta 97 y 98%. Sin embargo, con la sequía que se observó en los últimos 2 años, la generación hidroeléctrica en las represas disminuyó marcadamente y se tuvo que recurrir mucho más a la generación con fuentes más tradicionales, es decir, a la térmica en base a combustibles fósiles. Por esa razón, hoy por hoy la generación es un 87% renovable, lo que es un porcentaje que está por debajo de los que recién mencionaba, pero que sigue destacándose en la comparación internacional. O sea que, si bien la producción de energía este año se ha mantenido prácticamente estable, sí ha habido cambios al interior por fuente de generación, digamos. Sí, exacto. En lo que va de este año, la generación hidroeléctrica creció 17% y volvió a posicionarse como la principal fuente de generación. De todas formas, este nivel de producción es todavía bajo en comparación con años anteriores. Representa algo más de un 40% de la oferta nacional total versus el 60% que en promedio tuvo en años previos. En contrapartida, la generación térmica en base a combustibles fósiles se redujo 9% frente al muy elevado registro de enero-julio del año pasado, por lo que igualmente permaneció en niveles históricamente altos, que son equivalentes a un 13% del total. ¿Y qué pasó con el resto de las fuentes renovables? Bueno, a diferencia de la generación hidroeléctrica, la producción de las demás fuentes renovables cayó. En particular, la generación de energía eólica cayó 10% y fue la segunda principal fuente de generación, volcando el sistema el 34% del total. La producción de energía en base a biomasa, en donde es clave la biomasa forestal, se contrajo 7%, representando 7% del total. Y la generación de energía solar se mantuvo relativamente estable, representando el 3% del total. Bien. Ya para ir terminando, Delfina, no quiero dejar de preguntarte por lo que son los precios a los consumidores, ¿no? En este contexto de fuerte aumento del precio del petróleo, por ejemplo, a nivel global, ¿qué tanto se encareció la energía eléctrica en nuestro país? Bueno, como decís, el aumento significativo que tuvo el precio del petróleo en los mercados internacionales indudablemente impactó en el costo de producción de la energía eléctrica en nuestro país. Y a eso se suma que se tuvo que recurrir más que en el pasado a las centrales térmicas. El costo de generación de la última unidad a la que se debe recurrir para cubrir la demanda, lo que se conoce en la jerga como precio spot, comenzó el año en los niveles más altos desde 2015, entre 120 y 145 dólares por megawatt hora. En los meses más recientes, ese precio bajó y terminó promediando unos 90 dólares por megawatt hora en lo que va del año. Un nivel que igual es 26% más alto al ya elevado registro que vimos en los primeros 7 meses del año pasado. De todos modos, Romina, es importante destacar que la suba en esa referencia no implica necesariamente un aumento de igual magnitud de las tarifas cobradas a los hogares y a las empresas. De hecho, tanto en el caso industrial como en el residencial, las tarifas de energía eléctrica subieron solo 3% interanual en pesos en enero-julio e incluso cayeron 5% si las medimos en términos reales, o sea, descontando la inflación. Delfina, gracias por este análisis a propósito de cómo siguió evolucionando el mercado eléctrico uruguayo en lo que va de 2022 tras las altas, por ejemplo, exportaciones de energía eléctrica que se dieron el año pasado. Volvemos a conversar con ustedes seguramente el jueves. Un abrazo. Chao, muchas gracias.